¿Qué hiciste? ¿Simplemente diste comida gratis? La voz del gerente atravesó el restaurante como una navaja, afilada y llena de incredulidad. Sofía se congeló en su lugar, su pulso martilló en su pecho. Exactamente una hora después, esa misma puerta se abrió y toda la ciudad entró. Y todo lo que su jefe pudo hacer fue quedarse allí, sin palabras, mientras el mundo se desplazaba a su alrededor. ¿Y qué cambió? ¿Quién se puso de parte de Sofía y cambió el guión? Si crees que la bondad siempre encuentra su camino de vuelta, deja un sí en los comentarios. Hey. La voz de Javier rompió el calor del restaurante, cortando el aire como hielo. Sofía se volvió justo a tiempo para ver a su jefe haciendo un gesto duro a un anciano que estaba hesitantemente de pie en la puerta. El hombre estaba enterrado bajo capas de ropa desgastada y sin hilo, su figura doblada bajo el frío resplandor del letrero de neón abrido. Su cabeza colgaba baja, sus manos delgadas y profundamente enterradas en mangas de gran tamaño, los hombros curvados hacia adentro como si se protegiera de algo más que el frío. No respondió. No se imploró. Simplemente se volvió como si estuviera listo para desaparecer. Como si estuviera acostumbrado a no ser visto. El pecho de Sofía se apretó con un dolor familiar. Ella había visto esta escena antes. La forma en que la gente miraba, caminaba más rápido, fingía que no veían nada. Y la verdad, ella también lo había hecho. Porque a veces, ignorarlo era simplemente más fácil. Pero esta noche algo cambió dentro de ella. No podía alejarse. Esta vez no. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, ya se movía. Espera, llamó, limpiando las manos en su delantal mientras salía de detrás del mostrador. El hombre se tambaleó al oír el sonido de su voz, su cuerpo tenso como si esperara ser gritado de nuevo. Javier dejó escapar un suspiro molesto, claramente sin paciencia. Sofía no le prestó atención. Señor, ¿le gustaría entrar? Su voz era tranquila pero firme, con una sinceridad que no podía ocultar. El hombre levantó su cabeza ligeramente, sus ojos desvanecidos y agotados se encontraron con los de ella. Se detuvo, vacilante. Entonces, casi inaudiblemente, murmuró, «Yo, no tengo dinero». Sofía le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Este me toca». Hubo un largo momento de silencio. Luego, sus hombros se hundieron como si finalmente estuviera soltando una carga demasiado pesada para cargar más. Ella extendió la mano suavemente, manteniéndolo firme mientras daba un tembloroso paso adelante. Se movió como un hombre que temía que pudiera ser detenido en cualquier momento. El restaurante se quedó en silencio. Una pareja cerca de la ventana intercambió miradas tranquilas. Un hombre en el mostrador se detuvo a mitad de la hora, bajando su hamburguesa. Alguien en la parte posterior de la mesa se sentó para morder algo debajo de ellos. Una joven, apenas perceptible, deslizó su teléfono de su bolsillo y comenzó a grabar. Sofía actuó como si no viera nada de esto. Ella guió al hombre a una cabina cerca del calentador, el lugar más cálido de todo el restaurante. Sofía se deslizó sobre el viverto, como si hubiera visto lo que había hecho, sin saber qué hacer. El viejo se quedó sin gratificación. Luego, ella se movió lentamente hacia abajo, sin saber qué había hecho. Su jefe no estaba feliz. Y con un último toque ella presionó la carga. Sofía no tenía ni idea de que en los próximos 60 minutos, su mundo entero iba a volverse patas arriba. El restaurante estaba lleno de conversaciones tranquilas y el familiar pinchazo de platos. El anciano tomó otra mordida lenta y deliberada, su mano todavía temblando mientras se envuelve alrededor del tenedor. Detrás del mostrador, Sofía lo observó por un momento, y un suave calor se asentó en su pecho, lo suficiente como para aliviar la tensión en sus costillas. Entonces, la energía en la habitación cambió. Una voz se desató por el aire como el crack de un látigo. «¡Sofía!». Ella saltó, las placas en sus manos temblando de la conmoción. Javier, su gerente, se lanzó hacia adelante, con la cara enrojecida de rabia. Cada paso pesado ecoaba sobre el suelo de los azulejos como un golpe de aviso, y a su alrededor, las cabezas se volvían. Todos los clientes del restaurante estaban de repente mirando. «¿Qué crees que estás haciendo?», ladró, sus palabras rebotando en las paredes. Sofía tragó con fuerza, el anciano ahora se hundía más profundamente en su cabina.
El calor que había estado floreciendo en su corazón hace solo unos momentos desapareció, reemplazado por un frío que se hundía que se envolvió fuertemente alrededor de su intestino. ¿Yo? Comenzó, pero Javier no la dejó terminar. ¿Crees que esto es algún tipo de caridad? ¿Solo estamos repartiendo comida ahora? Su voz prácticamente gotea de condescendencia, y su tono es lo suficientemente alto como para asegurar que nadie en el restaurante pueda perderse una palabra. El anciano se retractó visiblemente, apartando su plato como si esperara que se le tomara. Señor, tiene hambre, dijo Sofía, con un tono tranquilo pero tranquilo. Fue solo una comida. ¿Pagarás por ello? Javier interrumpió, riendo agudamente sin un toque de humor. ¿Con qué dinero, exactamente? ¿De qué cheque de pago? El cuerpo de Sofía se quedó quieto. Considera que tu cheque de pago se ha ido. Las palabras golpearon como un golpe, frías, implacables. La habitación cayó en completo silencio. La declaración de Javier parecía colgar en el aire, más pesada que el olor del café y la grasa. Unos pocos clientes miraron hacia otro lado, cambiando de asiento. Una mujer cerca de la caja frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Un hombre con un traje dobló su servilleta, la dejó sobre la mesa y salió sin decir una palabra. Sofía sintió el calor que se le construía en los ojos pero se negó a dejar caer una sola lágrima. No le iba a dar la satisfacción. Entendido, respondió, apenas más que un susurro. Javier se burló y se puso en el talón, sacudiendo la cabeza con disgusto. Esto es exactamente como si la gente siguiera viniendo, murmuró. Dale algo gratis, y nunca se van. Como perros callejeros. El hombre en la cabina guiñó, como si esas palabras le hubieran caído como una bofetada en la cara. Las manos de Sofía se enroscaron en puños apretados. ¿Alguna vez has visto a alguien ser tratado como si no importara? Si crees que la bondad debe ser protegida, no castigada, suscríbete a QH Increíbles Historias. Algunos momentos son demasiado importantes para permanecer en silencio. Ella quería gritar. Para decirle a Javier lo equivocado que estaba. Que la compasión no era un negocio. Que no todo en la vida necesitaba convertirse en un beneficio. Pero ella sabía que decirlo no cambiaría nada. Hombres como él. Su voz se suavizó. Está bien, dijo suavemente. Vamos. Por favor, termina tu comida. Pero él no lo hizo. Su apetito se había desvanecido. Lento, empujó el plato. Al otro lado de la habitación, en un rincón tranquilo, un hombre bajó su teléfono. Había estado grabando todo el intercambio. Lo había capturado todo, la bondad, la crueldad, el momento que revelaba mucho más de lo que las palabras podían. Sofía no se dio cuenta de él. Ella estaba demasiado ocupada manteniéndose unida, tratando de no dejar que el momento la rompiera. El hombre miró a su pantalla, fruncido levemente mientras veía el metraje de nuevo. Luego, después de una respiración profunda, tocó la pantalla y presionó la tecla de subida. La tensión en el restaurante no desapareció, pero lentamente. Las cosas comenzaron a regresar a su ritmo habitual. Las voces se reanudaron en tonos silenciosos. Los platos sonaron de nuevo. La cerámica se ha desgastado, pero Sofía ha sentido el cambio. Ella podía sentir la diferencia en el aire. Se movía como un fantasma limpiando platos, rellenando tazas, manteniendo la cabeza baja y los ojos bajos. Podía sentir el peso de las miradas, algo comprensivas, algo críticas. Los que se pusieron del lado de Javier se mantuvieron callados. ¿Y los que no lo hicieron? También se mantuvieron callados. Hasta que uno de ellos no lo hizo. En el extremo más lejano del mostrador, una mujer de repente se levantó. Perdóname, ella gritó, su voz cortando el murmullo del restaurante. Javier, ocupado en servirse una taza de café fresco detrás del mostrador, apenas levantó la vista. Ponga su comida en mi pestaña, ella dijo simplemente. El silencio siguió. Javier puso la cafetera abajo con un agudo, deliberado pinchazo. No será necesario, respondió con frialdad. Pero la mujer no dio marcha atrás. Su rostro se mantuvo tranquilo, firme. Creo que lo es, dijo, su tono no dejando espacio para el debate. Una onda se movió por la habitación.
La atmósfera estaba cambiando. Entonces otro hombre levantó la mano. Yo la cubriré. Cuéntame también, dijo alguien más desde la esquina. Sofía se quedó congelada, aturdida, sin palabras. En cuestión de momentos, casi la mitad de las personas en el restaurante se habían ofrecido a pagar por una comida que ya se había servido. Un gesto que no desviaba lo que había pasado, pero decía alto y claro, estaban con ella. Se volvió y se alejó, como si la vista de personas que mostraban compasión le hiciera arrastrarse la piel. Sofía no estaba segura de qué sentir. Volvió hacia el anciano, que todavía estaba sentado en silencio en la cabina, observando la multitud a su alrededor con asombro. Sus labios temblaron, y cuando finalmente la miró, sus ojos brillaron. Gracias, susurró. Sofía luchó contra el bulto que se le elevaba en la garganta y le dio una suave sonrisa. Fuera, la noche todavía era amarga de frío. Pero dentro del restaurante, algo estaba de cielo. Algo importante estaba comenzando a cambiar. Alguien había capturado todo el momento en la cámara. El vídeo ya estaba dando vueltas. Y el simple acto de bondad de Sofía no estaba solo permaneciendo dentro de esas 4 paredes. Muy pronto, todo el pueblo lo vería. Sofía no sabía nada de eso mientras tranquilamente recargaba mesas y llenaba tazas de café. Su cuerpo se movía de hábito, pero su mente estaba lejos. Las duras palabras de Javier todavía se reflejaban dentro de ella como moretones. El peso de todo se sentó pesado en su pecho. Ella sabía que había hecho lo correcto. Y sin embargo, de alguna manera, todavía se sentía como si se estuviera ahogando. No vio al hombre en la esquina deslizar silenciosamente su teléfono en su bolsillo después de golpear la carga. No vio el primer zumbido de teléfonos encendidos en toda la ciudad. No escuchó los primeros estímulos de ira y apoyo que se extendieron a través de chats grupales, secciones de comentarios y conversaciones nocturnas. Todavía no. Al otro lado de la ciudad, en una sala oscura, Francisco Reyes se sentó a desplazarse por su teléfono. Un veterano retirado, estaba acostumbrado a los habituales flash de noticias, comentarios políticos, clips deportivos. Lo que nunca le sorprendió más. Pero entonces algo diferente le llamó la atención. Un vídeo recién subido. Tocó play. La grabación era temblorosa, obviamente filmada con un teléfono, pero la escena era clara como el día. Una joven camarera arrodillarse junto a un indigente, ofreciéndole comida y una sonrisa amable. El hombre dudó. Luego, lentamente, aceptó. Pero no pasó mucho tiempo, el humor cambió. La cámara atrapó al gerente asaltando, su voz subiendo con ira para que todos escucharan. ¿Crees que esto es una caridad? Se te ha ido el cheque. Francisco tensó. Miró todo de nuevo, esta vez con más cuidado viendo cómo Sofía no se tambaleaba, cómo el hombre se encogió, cómo toda la habitación se sentó congelada en silencio. Luego recorrió los comentarios, increíble. Esto es repugnante. Esa pobre chica. ¿Dónde está este restaurante? Alguien necesita intervenir. Francisco no lo pensó 2 veces. Apuntó al botón de compartir y escribió 4 palabras sencillas, esto no está bien. Luego se levantó, cogió su abrigo y se dirigió directamente a la puerta. De vuelta dentro del restaurante, Sofía estaba limpiando una mesa, perdida en sus propios pensamientos. Todo todavía se sentía pesado. Entonces, de repente, algo cambió. La campana sobre la puerta sonaba, rompiendo el silencio. Varios clientes levantaron la vista. Sofía también lo hizo y se congeló. Un pequeño grupo acababa de entrar. No solo los clientes habituales, sino los locales. Y más los seguían. Las cejas de Sofía se juntaron en confusión mientras se limpiaba las manos en su delantal. Algo de esto se sintió diferente. Miró a Javier, que estaba a un lado, casualmente se vertió otra taza de café sin darse cuenta. La campana sonó de nuevo. Y de nuevo. En cuestión de minutos, el lugar estaba lleno. Pero no eran solo clientes hambrientos. Estaban en silencio, con los brazos cruzados, con sus caras ilegibles como si hubieran venido por algo completamente diferente. Entonces un hombre se adelantó. Disculpe, dijo, con un tono firme, tranquilo, pero inequívocamente firme.
Estamos aquí para hablar con la camarera que ayudó al indigente antes. La habitación cayó en un silencio silencioso. Javier finalmente levantó la vista, sus cejas se convirtieron en un fruncimiento agudo. ¿Y quién eres exactamente?, preguntó, con voz tensa. Ciudadanos preocupados, respondió el hombre sencillamente. Vimos el vídeo. El rostro de Javier perdió un poco de color. ¿Vídeo? Pero antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, esta vez con un tipo de llegada muy diferente. Un equipo de noticias entró. El estómago de Sofía se giró. Una mujer con un micrófono entró, seguida de cerca por un camarógrafo. La cámara ya estaba rodando. Estamos aquí para cubrir una historia que ha estado circulando en línea, dijo la reportera mientras escaneaba la habitación. Su mirada cayó en Sofía. ¿Eres Sofía? La boca de Sofía se secó. Yo, sí. ¿Estarías dispuesto a responder a algunas preguntas? El reportero preguntó, suavemente pero directamente. La gente de todo el pueblo está hablando de lo que hiciste y cómo respondió tu jefe. Javier dejó escapar un duro suspiro. Absolutamente no, él ladró. Pero antes de que pudiera continuar, una voz se interceptó en la habitación. ¿Business? Todos se volvieron. Era Francisco Reyes. El veterano retirado se adelantó, con la cara dura y llena de tranquila convicción. Se volvió hacia el reportero. ¿Quieres entender lo que pasó aquí?, dijo, señalando con un dedo firme a Javier. Este hombre castigó a una joven por mostrar una simple decencia humana, por dar comida a alguien que claramente estaba necesitado. Los murmullos se extendieron por la multitud. Las cabezas asintieron. Unas pocas personas murmuraron su acuerdo en voz alta. Javier trató de recuperar el control. Violó las reglas, dijo agudamente. Pero esta vez, su voz carecía de su mordida habitual. Se sacudió un poco. Francisco ni siquiera parpadeó. Entonces tal vez, dijo, su voz como acero, son las reglas que necesitan ser arregladas. El corazón de Sofía estaba latiendo en su pecho. La cámara se enfocó en ella. La reportera se inclinó un poco hacia adelante, con su expresión suave pero esperanzada. Sofía, ¿cómo te sientes por todo lo que ha pasado esta noche? Sofía tragó con fuerza. Miró hacia el anciano, que aún estaba sentado tranquilamente en la cabina, sus ojos brillaban de emoción. Luego miró a las personas que habían venido no para comer, sino para estar con ella. Y finalmente, miró a Javier, que estaba visiblemente sudando, claramente sacudido por la forma en que las cosas habían cambiado. Sofía respiró profundamente, con firmeza. No creo que haya hecho nada extraordinario, dijo, con su voz tranquila y honesta. Vi a alguien que necesitaba ayuda. La sala se congeló y luego estalló un aplauso, no solo del grupo que había venido a apoyarla, sino también de otros clientes. Los extraños aplaudieron, sus rostros iluminados por algo entre orgullo y esperanza. Y luego la cámara captó otra cosa, Javier. Se retrocedió, las manos en los puños, su expresión imposible de leer. La pregunta no era si la gente estaba más con Sofía. La única pregunta que quedaba era, ¿qué iba a hacer Javier ahora? Fuera, el aire frío mordió las calles. ¿Pero en línea? La ciudad estaba en llamas. Las redes sociales habían explotado. El vídeo estaba en todas partes. Comentario tras comentario se lanzó furia, elogio, indignación, apoyo. Ella merece algo mejor. Cuando Javier se fue a la cafetería, su cara se puso roja, sentía que la marea se volvía contra él, y todo lo que pensaba que controlaba se deslizaba rápidamente a través de su mano. Sus ojos se dirigieron desde Sofía hacia el equipo de noticias, hacia la multitud de personas que ya no estaban en silencio. Esto era desgarrador. Rápido. Abrió la boca probablemente para gritar, para tomar el control de nuevo, para recordar a todos los que dirigían el lugar. Pero antes de que una sola palabra pudiera salir de sus labios, la puerta se abrió. De nuevo. Y otra ola de habitantes del pueblo entró. No sacaron teléfonos. No gritaron preguntas. Simplemente se quedaron allí, con los brazos cruzados, silenciosos pero no pasivos.
Estaban allí con un propósito. Y en el momento en que Sofía los vio, entendió que esto no estaba terminado. El restaurante sentía como si estuviera sosteniendo el aliento. La tensión se aferró a las paredes, pesada y gruesa. La cámara de noticias seguía funcionando, capturando cada segundo su expresión, la multitud, la forma en que el señor. La mandíbula de Javier se apretó como si se rompiera por la presión. Estaba perdiendo el control, y todo el mundo lo sabía. Sus palabras aún colgaban en el aire como una pancarta: acabo de ver a alguien que necesitaba ayuda, y le ayudé. Tan simple. Tan humano. Y ahora, esa verdad había viajado a cientos, tal vez miles de personas viendo todo esto en sus pantallas. Javier dejó escapar un burla amarga, tratando de recuperar una sensación de control. Esto es ridículo, lató. Todos están exagerando esto. Este es mi restaurante. Mi negocio. Y yo hago las reglas. Una voz se escuchó de la multitud. ¿Qué tipo de negocio castiga a alguien por ser amable? Una onda se movió por la habitación. Su frustración se estaba volviendo hacia Sofía, señalando con un dedo tembloroso. Por tu truco, tengo una multitud aquí. Sofía apretó sus manos a los lados, los puños apretados, pero se contuvo. No necesitaba decir una palabra. Porque justo entonces, las puertas del restaurante se abrieron una vez más. Y esta vez todo el lugar se quedó quieto. Entró un hombre alto, de hombros anchos, de corte limpio, vestido con un traje azul marino a medida que decía poder sin intentarlo. Su presencia cambió inmediatamente la habitación. No habló de inmediato. Simplemente ajustó las esposas de su chaqueta y miró a su alrededor con calma, luego sus ojos encontraron a Sofía. Y se encerró. ¿Es ella?, preguntó el hombre, su voz profunda cortando limpio el silencio que se había asentado sobre la habitación. Francisco Reyes dio un paso adelante sin dudar y dio un solo y firme guiño. Ella es ella. Los ojos azules y agudos del hombre se dirigieron hacia Javier. Y tú eres el dueño de aquí. Javier se enderezó rápidamente, tirando de su corbata como si le diera más autoridad de la que realmente tenía. Eso es correcto. ¿Quién quiere saber? El hombre se acercó y extendió su mano, confiado y controlado. Aguilar. Víctor Aguilar. Una onda de reconocimiento pasó por la multitud. Susurros. Gente girándose con los ojos abiertos. Sofía se congeló. Víctor Aguilar. El Víctor Aguilar. El hombre detrás de Aguilar Hospitality Group, uno de los nombres más grandes en restaurantes de lujo y hoteles de lujo en todo el país. Aguilar, no tenía idea de que te estuvieras viendo humillarte en un escenario nacional. Aguilar interrumpió, frío como el hielo. Sí. Solo ahora te estás dando cuenta. El color se desvaneció de la cara de Javier. Aguilar apenas lo reconoció después de eso. Dirigió su atención a Sofía, y por un momento, su tono se suavizó, solo ligeramente. Vi el vídeo, dijo. Y vi lo que hiciste. El corazón de Sofía latió tan fuerte que apenas podía oír las palabras. No estaba segura de cómo responder. «Me recuerdas a alguien», continuó Aguilar. «Mi madre. Solía dirigir un pequeño restaurante antes de que yo ganara $1. Tenía una regla: si alguien tiene hambre, le das de comer. No hay excepciones. ¿Siempre?» La garganta de Sofía se estrechó. Aguilar miró al anciano que aún estaba sentado en silencio en la cabina, su plato ahora vacío, sus ojos abiertos y brillantes mientras veía todo desplegarse. Aguilar miró a Sofía. «Viviste por esa regla esta noche», dijo suavemente. «Aun cuando te costó algo». La voz de Sofía apenas era un aliento. Simplemente parecía la cosa correcta. Aguilar asintió una vez. ¿Lo fue? Y entonces, de repente, la calidez desapareció de su rostro. Se volvió hacia Javier, y su tono cambió de amable a cortar en un instante. ¿Y tú?, preguntó con frialdad, inclinando la cabeza. «Dime qué contribuiste exactamente esta noche». Javier tartamudeó, luchando por conseguir un puesto. «Mira, yo solo seguía el protocolo. Tú también manejas negocios, sabes cómo es. Hay políticas. Hay que hacerlas cumplir».
Los ojos de Aguilar se estrecharon, la voz tan aguda que se le sangra. Y sé que hay dos tipos de empresarios en este mundo. Los que construyen sus empresas sobre la integridad y los que las construyen sobre el miedo. Dejó que las palabras colgasen en el aire por un rato, el silencio a su alrededor grueso y pesado. Ahora dime, continuó Aguilar, inclinándose lo suficiente como para llevarlo a casa, ¿en cuál crees que la gente todavía cree cuando las luces se apagan y el dinero se seca? Javier no pudo decir una palabra. Se quedó ahí, los labios separados, sin salir ningún sonido. Aguilar dio un paso atrás, dejó salir un largo aliento y sacudió la cabeza como si ya supiera la respuesta. Luego, volviéndose hacia Sofía, su voz se suavizó de nuevo. Viene con un mejor salario, beneficios reales, y un jefe que realmente entiende lo que la decencia parece. El mundo de Sofía se inclinó un poco. ¿Un papel de gerente? ¿Con Aguilar Hospitality Group? Esto no fue solo una oferta. Fue una puerta a una vida completamente nueva. Abrió la boca para responder. Pero no salieron palabras. Aguilar le dio una sonrisa suave, del tipo que dijo que entendía el torbellino de emociones que irrumpía dentro de ella, la incredulidad, los nervios, la esperanza. Tómate tu tiempo, dijo con suavidad. Pero déjame ser claro, personas como tú. Necesitamos más de ellos en esta industria. Detrás de ellos, el viejo sentado en el stand no podía dejar de sonreír, todo su rostro iluminado por la alegría tranquila. Francisco Reyes se acercó a Sofía y le dio una mano fuerte y solidaria en el hombro, su sonrisa amplia con orgullo. Y justo así, la multitud estalló en aplausos. ¿Y Javier? Parecía que acababa de morder en algo agrio, como si la verdad hubiera dejado un sabor amargo que no podía escupir. Sofía se volvió hacia él, medio abrazada para otra explosión de ira, otro intento de tomar el control. Pero nunca llegó. Solo hubo silencio. Solo esa percepción de la madrugada, la clase de voz que se acelera lentamente y agudamente, él perdió. Javier aclaró su garganta incómodamente. ¿Sabes qué dijo? Y bajo, y tenso, quizá reaccioné demasiado. Tal vez podríamos. Aguilar levantó la mano, deteniéndolo. Hemos terminado aquí. La mandíbula de Javier se apretó. Su rostro se enrojeció de vergüenza. No discutió. No luchó. Simplemente se dio la vuelta, pasó por Aguilar, pasó por Sofía, y desapareció en la oficina trasera como un hombre tratando de escapar de su propio pesar. En el segundo en que la puerta se cerró detrás de él, el comedor volvió a vivir. La gente aplaudió. Alguien incluso silbó. Los aplausos se desataron más fuerte que antes. Sofía finalmente exhaló un aliento que no había notado. Francisco se inclinó a su lado, empujándola juguetonamente. ¿Vale? Sofía miró a Aguilar, todavía aturdida, como si estuviera esperando despertarse de todo. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. No pudo. Sofía estaba allí como si sus pies estuvieran pegados al suelo, tratando de absorber lo que acababa de suceder. El aplauso se desvaneció en el fondo, distante y eco, como si estuviera fuera de sí misma, viendo todo desplegarse desde un lugar justo arriba. Toda su vida, la gente le había dicho las mismas cosas: la bondad no paga las cuentas. Las reglas son las reglas. Ponte primero. ¿Pero ahora? Ahora estaba de pie en medio de un restaurante, rodeada de aliados extraños, ofreciéndole un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Y todo esto porque eligió no mirar cuando alguien tenía hambre y frío. Acepté, dijo, su propia voz apenas reconocible. ¿Y esas dos simples palabras? ¿Cambiaron todo? La mañana siguiente, Sofía fue el nombre de todos. La historia se había extendido mucho más allá de la ciudad. Las notificaciones se convirtieron en una ola de mensajes que llegaron de todos los rincones del país. Algunas personas compartieron sus propias historias de cuando ayudaron a alguien y fueron reprendidas por ello. Otros simplemente dijeron gracias por recordarles que la bondad todavía existía en el mundo. La oficina de Aguilar llamó temprano y brillante. ¿Estás listo?, preguntó su asistente, optimista y directa. Su nuevo capítulo comienza hoy. Sofía se detuvo, solo por un segundo. Luego sonrió firme, seguro. Estoy listo. Mientras tanto,
al otro lado de la ciudad, el lugar donde todo había comenzado. Se sentó en un silencio espeluznante. Javier estaba solo en su oficina, mirando hacia abajo a su teléfono mientras pasaba por artículos tras artículos. Cada titular era una bofetada en la cara. Su restaurante, que antes era solo otro rincón tranquilo del barrio, era ahora infame. Pero no de la manera que él quería. Su teléfono había sonado sin parar esa mañana. Y ni una sola llamada había sido sobre una reserva. Periodistas. Blogues. Los locales enojados. Uno tras otro, llamaron para decir lo mismo, no volverían. Incluso sus clientes habituales, los que él pensaba que siempre le mantendrían la espalda, habían desaparecido sin una palabra. Y por primera vez en toda su carrera, Javier se puso de acuerdo con una verdad que nunca quería enfrentar: la reputación importa. ¿Y el suyo? Estaba en pedazos. Sofía estaba en la entrada de su nuevo lugar de trabajo, respirando profundamente mientras entraba. Se sentía como si caminara hacia un mundo completamente diferente. El restaurante era elegante y moderno, con una iluminación suave y el tipo de energía que zumbía sin jamás caótico. Los servidores en uniformes perfectamente equilibrados se sentaron entre mesas con platos elegantes que parecían más que comidas. El aire era cálido y rico, con el olor a pan fresco que fluía del horno. Sofía no era un trabajo. Por todo. Aguilar se rió. No me agradezcas todavía. Aún tienes mucho que aprender. Pero algo me dice que vas a estar bien. Y en el fondo, Sofía sabía que tenía razón. Porque ya había aprendido la lección más importante de todas: hacer lo correcto. No siempre es fácil. A veces viene con un costo. Pero al final la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Unas semanas después, sucedió algo sorprendente. El restaurante Javier cerró oficialmente sus puertas. Sin un gran anuncio. No hay carta de despedida, solo un cartel escrito a mano en la ventana una mañana, y eso fue todo. Algunos dijeron que fue la reacción. Otros culparon a las consecuencias financieras. Algunos se preguntaron si la culpa finalmente le había alcanzado. Cualquiera que fuera la razón, una cosa estaba clara: la ciudad no la perdió. Porque algo mejor había tomado su lugar. Un restaurante nuevo se abrió en ese mismo lugar. No era de lujo. No era de moda. Y no necesitaba serlo. Porque este lugar tenía una reputación que no dependía de críticas o revestimientos elegantes. Se construyó sobre algo más simple. Fue algo más fuerte. Justo allí en la ventana principal, en letras negras y pintadas a mano, había una regla que decía todo: si alguien tiene hambre, le alimentamos. Sofía estaba afuera el día de la apertura, un café caliente en sus manos, respirando el aire fresco de la mañana. Ella miró la señal y sonrió. Porque a veces no era tan fresco. Distraído. No estamos seguros de si intervenir es la decisión correcta o si es su lugar. Pero la historia de Sofía nos recuerda algo que hemos empezado a olvidar: un acto de compasión silencioso puede provocar algo extraordinario. No ayudó a ese indigente para que le aplaudieran. No lo hizo para que se hiciera viral. Lo hizo porque era simplemente lo correcto. Y sin embargo, esa decisión no solo cambió su vida. Cambió a toda una comunidad. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien luchando y decirnos a nosotros mismos: no es mi problema? Tal vez fue un anciano contando monedas en un mostrador. Un padre soltero tratando de imaginarse juglar demasiado. Un vecino que necesitaba ayuda pero era demasiado orgulloso para hacerlo. Es fácil alejarse. Pero, en lugar de preguntar, ¿podemos seguir adelante? Si elegimos escribir una historia, no lo hicimos porque no era lo correcto. ¿Por qué no nos hemos dejado de contar la verdad?